Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy martes, estamos martes de estudios bíblicos y estamos viendo la carta a los Efesios. Nos quedamos en el capítulo 6 y vamos a comenzar desde el versículo 10 al versículo 13. El tema se llama Entrenando a los cristianos para sus batallas. Repito, el tema se llama Entrenando a los cristianos para sus batallas. Oremos para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por las bendiciones que nos diste en el transcurso de este día, Señor. Y bendecimos tu santo nombre por todo lo que haces por nosotros. Venimos ante ti, Señor, a pedirte perdón en todo lo que ofende, Señor, todos nuestros pecados. Queremos estar, Señor, en comunión contigo. Queremos que no haya estorbo, Señor, y que esta predicación, Señor, pueda llegar a los corazones con tu poder y tu autoridad, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Ponemos en tus benditas manos, a todas esas personas que te conocen, Señor, que van a escuchar la predicación, que sean edificados, y para los que no, Señor, que tú obres en sus vidas para que ellos, Señor, tengan esa inquietud, Señor, esa necesidad de ver que necesitan ser salvados por ti, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Señor, como lo hiciste con nosotros. Ten misericordia de ellos, Señor, como tuviste con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13. 10 al 13. Y hemos visto desde el inicio de esta carta a los Efesios cómo relata que tenemos lugares privilegiados en Cristo. Tenemos también riquezas que el Señor ha dado, riquezas eternas, riquezas espirituales que están disponibles por su gracia. Es porque estamos en Cristo que podemos obtenerlas. Y durante ese lapso de la carta aprendimos en esa sección de la unidad de la iglesia, el andar dentro de esa iglesia. Luego seguimos con la sección del andar en el mundo, fuera de la iglesia. Y la semana pasada apenas terminamos con el andar dentro del hogar. Ahora bien, para poder andar, como Dios nos manda en todas estas áreas que acabamos de mencionar, se requieren fuerzas y poder sobrenatural. Porque esto no es un conocimiento de historia para que podamos dejar en la mente o para que podamos dejar en los libros, sino que debe ser práctico. Como cristianos debemos vivir lo que ahora somos. ¿Y qué somos? Somos soldados del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados por su Espíritu Santo. Cambiamos inmediatamente de ese bando oscuro a la luz admirable, ¿no? Nos hicimos soldados de Cristo en una guerra que está ahorita entre el bien y el mal, una guerra que no ha cedido, que no ha terminado, que no tiene pausa. Mucha gente cree que tiene pausa. Entonces cada paso que vamos a dar de ahora en adelante, obviamente es conforme al sistema de Dios, conforme al sistema divino, la manera de vivir de Cristo. Nosotros tenemos que adoptar en nuestra mente cómo debemos vivir divinamente, ¿no? Entonces estos caminos son sendas de santidad. Y para seguir esto, obviamente estamos en un mundo caído y esto es súper difícil si lo hacemos en nuestras fuerzas. Nuestro caminar tiene que ser recto en la santidad. Y obviamente es difícil y se presenta parte de la oposición, porque estamos en un mundo oscuro. Se levantan grandes batallas, porque la vida cristiana obviamente es una vida de batallas. Pero gracias a Dios que por su gracia, tenemos la provisión necesaria, todo lo que necesitamos para poder caminar en ese camino de santidad, para poder enfrentar esas batallas en el día a día, ¿no? Así que gracias a Dios podemos enfrentar a estos enemigos que vamos a ver hoy, que no son iguales a nosotros, sino que son muy poderosos, y nuestras batallas son diferentes a las que imaginamos cuando decimos que estamos en una guerra tremenda, ¿no? O sea, vienen a nuestra mente enseguida guerra, armas, metralletas, cuchillos, bazucas, aviones, tanques, barcos. O sea, cuando decimos guerra pensamos en todas estas cosas, pero nuestras batallas son totalmente diferentes. Y las armas que necesitamos, obviamente no son ese tipo de armas, realmente son espirituales, ¿no? Y es por el Señor Jesucristo que Él se sacrificó en la cruz del Calvario, murió, resucitó. Es por Él que podemos tener la fuente inagotable de esas provisiones. Él nos provee de todo lo que necesitamos para librar esas batallas, para tener victoria en ellas, ¿no?
Entonces es por su sacrificio que ahora nosotros estamos provistos de instrucciones, recursos necesarios. Así que todo esto pues se puede lograr. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia necesaria, no es algo imposible. Pero si no seguimos las instrucciones, si no tomamos las armas necesarias, si no nos preparamos, si no estamos bien capacitados, no podremos. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos está hablando para, como dice el tema, prepararnos, ¿no? Entrenando a los cristianos para sus batallas. Así que vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Allá nos dice Pablo lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Este es nuestro texto de hoy, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Ahí vamos a quedarnos. Ese va a ser nuestro texto, nuestro tema de hoy. Y pues lo que podemos observar acá, que el apóstol Pablo está usando como que figuras y metáforas, ¿no? Para describir cómo es la vida del cristiano, ¿no? Pablo presenta pues acá una guerra y pues prácticamente participamos de ella, estamos inmersos en ella, y dice que debemos estar equipados con todo el equipo necesario de combate para poder salir, ¿no? Para poder resistir, para poder estar firmes, ¿no? Entonces es de vital importancia saber muy bien que, o sea, que hay recursos, pero ¿cuáles son estos recursos que tenemos que tener para enfrentar esas batallas, ¿no? Y también es importante saber quién es nuestro enemigo, o sea, cuáles son esas estrategias que ese enemigo usa para que nosotros podamos resistirle, para que nosotros podamos estar firmes. De lo contrario, pues obviamente vamos a perder, ¿no? Vamos a fracasar, perderemos las batallas y obviamente seremos presa fácil, porque estos enemigos son mucho, o sea, de hecho nosotros no somos poderosos, pero ellos son muy poderosos y ellos son como cazadores. Nosotros somos como presa fácil si no estamos preparados, porque en este mundo que estamos, pues obviamente está lleno de tinieblas, es un mundo oscuro. Podemos ver seducciones todo el tiempo, tentaciones, engaños que pues el enemigo ha puesto como si fueran minas terrestres, ¿no? Y obviamente deberíamos darnos la tarea como cristianos de conocer todo este sistema que ellos utilizan, estas estrategias, quiénes son ellos, cómo actúan. O sea, tenemos que a través de las escrituras hacer un estudio minucioso para poder resistirle a este enemigo. También debemos ver que hay un cuartel general con el que no debemos de perder contacto jamás. Jamás, porque un descuido y sería fatal, como el de una guerra, pues de las que nosotros conocemos, ¿no? Cualquier descuidito es vital, ¿no? Entonces, otro punto que es vital, igual para el cristiano, es que Dios, aquí Pablo dice que hay una armadura de Dios y que nos las ha provisto, o sea, que está pues al alcance de todo cristiano, ¿no? Y que como cristianos, pues obviamente debemos ponérnoslas, no Él nos las va a poner, sino que nosotros debemos ponérnoslas. O sea, tenemos que darnos la tarea de hacerlo. Debe haber un esfuerzo. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte lo que vamos a pasar. Todo lo que el apóstol Pablo describe aquí no es una historia, es real. No es un cuento de hadas, es real. No es una película de ciencia ficción, tampoco es como una demostración o desfile militar, es real, una guerra real. Muchos lo toman como una obra de teatro, pero es una guerra real. Estamos en un campo de batalla y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él debe sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Él le dice, tú tienes que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero para eso dice en Romanos capítulo 13 versículo 14 que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Debemos vestirnos de Él, no proveer para los deseos de la carne, dice Pablo, sino vestirnos de Él. ¿Por qué? Según Timoteo 2:4, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ese es el porqué. Según Corintios capítulo 10 versículo 4, también Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y como dijimos hace un rato, pues cuando somos cristianos, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, inmediatamente pasamos
a ser del bando del Señor Jesucristo. Inmediatamente somos soldados del Señor Jesucristo. Y quiero que lo escuches bien, cristiano, y que te lo guardes en el corazón. Digo cristiano porque ellos son los que son regenerados. Los demás que no son cristianos no son regenerados. Ellos no pueden hacer esto. Pero es bueno que tú escuches esto. Entonces, este cristiano que ya ha sido regenerado tiene que entender que pasó a ser un soldado del equipo del Señor Jesucristo y que sus armas no son esas armas como las que nosotros conocemos, sino que son para destrucción de fortalezas, o sea, son armas espirituales. Entonces, como en la guerra terrenal, dijimos que tenemos que tener cuidado porque el mínimo descuido que tengamos podemos salir heridos o podemos provocar que otros salgan heridos. Por eso Pablo nos exhorta, pues de alguna manera fuerte, ¿no? A que estemos listos, preparados, a velar, a estar alertas, porque esto es algo real. No, vuelvo a repetir, no es un desfile, no es un show, no es una película de ciencia ficción. Por eso nos recuerda que es una guerra, que cada cosa que hagamos va a repercutir a favor del reino del Señor, de nuestro capitán en jefe, o en contra. Entonces es una guerra diaria y no se acaba hasta que parte uno con el Señor, muere, va con el Señor, o cuando Cristo venga en gloria. Entonces, como dijo Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo creo que 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe, dice Pablo. Y aquí se dice, no, he peleado la buena batalla, o sea, tiene peso, es algo bueno, es algo eterno, es lo correcto. Entonces, como cristianos debemos ser conscientes de que es una buena batalla y que debemos tomarla en serio y que es una guerra y que desde que inicia el día, desde que abre los ojos, porque Dios te dio la gracia de vivir, pues debes saber que hay una batalla entre lo santo y lo que no es santo. Vas a empezar a batallar y elegir entre lo que es santo como cristiano, a batallar para no elegir lo que no es santo. Entonces cada día se van a presentar estas dificultades, cada día van a presentarse peligros, dije ya hace un rato, como minas espirituales. Y obviamente tenemos que librarlas y tristemente, y es lamentable que muchos cristianos, pues lamentablemente, viven como si no existieran estas batallas. Viven como si no hubiera una guerra, como si la vida cristiana no fuera real, como si fuera ciencia ficción, como que es un conocimiento de historia, ya estuvo, lo almaceno en mi disco duro de mi cerebro y ahí queda, pero no lo uso para algo práctico, no es real, no es verdad. Entonces lamentablemente viven como si no existieran esas batallas que se dan en la vida cristiana. Hay una batalla entre el bien y el mal. Pues es triste porque como a lo mejor piensan que se ha firmado una tregua y que hasta nuevo aviso vuelve otra vez la guerra, pero no es así. La guerra está activa, no ha cedido y no va a ceder hasta que mueras o hasta que el Señor Jesucristo venga. Entonces hay cristianos que tristemente viven como si no fuera esto real, viven en su confort, como si fueran enlistados los más jóvenes, como hacían con el ejército, ¿no? Enlistan a los más jóvenes, a los más fuertes, y los demás se quedan en su casa. Creo que piensan que es así, cuando en realidad todo cristiano es enlistado. La diferencia es que algunos, los más fuertes, están al frente, pero están enlistados, están batallando todos los días. Y tristemente, pues esos que no creen que hay una guerra espiritual diario, una batalla diaria, pues viven y crecen, de alguna manera crecen a sus hijos como si no hubiera una batalla. De alguna manera los educan erróneamente, sin llevarlos a Cristo, sin los valores cristianos. Es triste porque obviamente no solo ellos están haciendo mal, sino que le hacen mal a otros, ¿no? Entonces deben tomar todo esto con seriedad y ver qué es lo que significa. Por eso es importante el estudio minucioso de las Escrituras, en qué estamos parados, porque mientras el Señor Jesucristo no venga en gloria, y mientras todos sus enemigos, cuando Él venga, porque dice la palabra que van a doblar rodillas, mientras no veamos esto, porque los cristianos vamos a ver esto, mientras esto no pase, estamos en guerra. Estamos en una batalla día a día. No hay vacaciones para el cristiano. Estamos en guerra 24 horas por 365 días al año y todo el tiempo. El otro año descanso. No hay descanso. Es una guerra diaria. El Señor ha dado los recursos posibles para que no te agotes. Es que me voy a cansar. No, para que no te agotes. Para que puedas pasar y atravesar de todo esto. Pero dice Pablo que como primer punto debemos
fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo primero que debemos hacer. Pablo está diciendo que esta guerra no la podemos ganar ni librar con nuestras propias fuerzas. No es con nuestra propia inteligencia, no es con nuestra propia sabiduría, no es con nuestra propia corazonada, sino que es en las fuerzas del Señor, los recursos del Señor, porque los nuestros no pueden. Es en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3, pues vimos a Pablo que estaba orando a Dios Padre y pide que pues abra los ojos del entendimiento de estos hermanos que eran de Efesios, para que ellos sean alumbrados, para que ellos conozcan, porque Pablo quería y anhelaba con todo el corazón que ellos conocieran. En el versículo 18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Versículo 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces Pablo dice que él deseaba, o sea, él quería, él anhelaba que estos efesios y nosotros hoy día conozcamos ese poder que está disponible para todo cristiano. Es la gracia de Dios que está, es una fuente inagotable que tú debes de tomarla. Y Efesios 3, 14 al 15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él oraba y clamaba por eso, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo estaba orando, clamando, suplicando para que puedan conocer, que se abra el entendimiento y puedan conocer todas estas riquezas, el poder que podemos de alguna manera experimentar para poder pasar estas batallas. Pablo dice, este poder está disponible para ustedes los cristianos, para poder vencer, para que no estén con temores, no se paralicen, estén alertas y no descuiden. Porque hay cristianos que tristemente viven descuidados, como si no hubiera la batalla, como si no existiera el diablo, o otros viven exagerando como si el diablo fuera omnipotente cuando no lo es. Entonces tenemos que tener cuidado, porque aquí Pablo nos está diciendo, conozcan bien las escrituras, conozcan todo esto para que vean que está disponible y no pasen por estas cosas y sean llevados por cualquier corriente de doctrina, para que no tengan miedo, para que no se paralicen, para que vean cuál es la posición en la que te encuentras, porque tenemos a disposición el poder, pero no cualquier poder, el poder omnipotente de Dios. Porque los ángeles son poderosos, muy poderosos. El Señor les ha dado poder, pero nosotros disponemos del poder omnipotente de Dios. Ese mismo poder levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Y ese mismo poder hizo que el Señor esté ahorita sentado a la diestra de Dios Padre, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo señorío. O sea, disponemos de este mismo poder y esto nos debe de impactar, pero si el Espíritu Santo no nos abre el entendimiento, si nosotros no oramos a Dios para que el Espíritu Santo nos haga entender todo esto, ¿cómo vamos a aprovechar estas riquezas? ¿Cómo vamos a aprovechar estos recursos inagotables de Dios? No hay nadie más poderoso que Dios. Por eso Pablo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mucha gente usa esta frase y ni siquiera sabe lo que está diciendo. Todo lo podemos en Cristo nos fortalece. Debe de alguna manera ligarlo con lo que estamos viendo ahorita, porque dices, wow, tengo todos esos recursos, yo no lo sabía. Todo lo puedo con Él. Y Juan dice en Juan 15, en el Evangelio de Juan 15, que separados de Él nada podemos hacer. Y esa es la realidad, nada podemos hacer. Así que todo lo vamos a poder, como dice ahorita Pablo, hay que resistir, lo vamos a poder resistir en Él. Porque tenemos esa fuente inagotable de recursos, el poder omnipotente de Dios. Por eso no hay razón para que el cristiano viva pues con excusas, ¿no? O con temor o fluctuantes su vida cristiana, ¿no? Nunca olvidemos como cristianos que hay una lucha muy fuerte, muy fuerte. Es una batalla día a día, es una guerra. El enemigo es real, el enemigo en verdad es cruel, el enemigo en verdad es muy poderoso, Pero jamás debemos olvidar que tenemos el recurso de la omnipotencia de Dios, el poder omnipotente de Dios está a nuestra disposición.
¿Qué más necesitamos? Nada. Tenemos todo. Ahora que ya sabemos esto, que ojalá que el Espíritu Santo te dé convencimiento de que creas en esto. Ahora, ¿cómo usar esto? ¿Qué debemos hacer? Ya que sé esto, ¿qué debo de hacer? Pablo dice, fortalécete en Él. Fortalécete en Él. Y eso implica que no confiemos en lo absoluto en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestro corazón. No es como yo creo. No. No confiemos en absoluto en nosotros mismos. Porque no podemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría, como nosotros creemos que está correcto. No podemos vivir así. No importa cuánto tiempo tengas en la fe, no importa si estás inflado de tanto conocimiento bíblico, no importa si te sientes muy fuerte y confiado en ti mismo. Porque fíjense, Pedro tenía todo esto. Pedro se creía muy fuerte, muy confiado. Él estaba llenándose del conocimiento porque día a día el Señor, el mismo príncipe de los pastores, les enseñaba. Y él se creía firme, fuerte, se sentía inflado de tanto conocimiento, se sentía fuerte en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, en su propia corazonada. Y dice Pedro en Getsemaní, no, Señor, yo no te voy a negar. Todos me van a negar. Se van a ir como ovejas dispersadas. No, yo no, Señor. Yo no te negaré. Si es necesario, iré y moriré contigo o por ti. Es lo que estaba diciendo Pedro. Vemos su seguridad en él mismo. Una seguridad en su propia fuerza, en su propia mente, en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, en su propia corazonada. Y esto te debe ser familiar, porque así eres a veces. Entonces vemos a Pedro que obviamente tenía esa seguridad, pero esa misma noche, un poquitito más tarde, ¿qué pasa? Pedro niega al Señor 3 veces. Y en esa negación, en la tercera, dice, nunca tuve relación con Él, no lo conozco, y maldice. Y vemos a muchos cristianos hoy día que muestran esta misma actitud. No, yo, Señor, lo que tú digas, yo rindo mi vida ante ti, pero cuando vienen situaciones, hacen todo lo contrario. Entonces no podemos pelear esta batalla en nuestras fuerzas, tiene que ser en las fuerzas del Señor, tiene que ser en la sabiduría de Dios, tiene que ser en el poder del Señor, fortalecernos en Él y en su poder. Entonces, aquí vemos que Pedro en Getsemaní, pues obviamente no cumplió con lo que dijo. No estaba realmente en el espíritu, estaba caminando en la carne, pensando cosas que uno a veces piensa y dice y luego no cumple. Entonces, para pelear esta batalla tiene que ser en el Señor y no con nuestras propias fuerzas. Pablo no solo decía esto, Pablo también lo vivía. 2 Corintios capítulo 12, versículo 5. Él decía, pero de mí mismo en nada me gloriaré. O sea, Pedro se estaba gloriando, pero él dice, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, Pablo reconocía, fíjense, su debilidad. Claro, Pablo estaba maduro. En ese tiempo Pedro todavía no estaba maduro. Pero Pedro estaba actuando como una persona inmadura. No reconocía su debilidad. En cambio, Pablo se estaba gloriando en el hecho de ser un hombre débil, un hombre frágil. ¿Por qué lo hacía? Para que pueda reposar sobre él el poder de Cristo. Porque es el poder de Cristo el que nos va a sacar adelante. Versículo 9, allá en 2 Corintios 12. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Saben por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, la conciencia de Pablo muestra su fragilidad, y esa conciencia movía a Pablo a depender no de su fortaleza, sino a depender en la fuerza y el poder del Señor. Entonces, Pablo está diciendo que todo el tiempo él es débil. Él es débil, aunque muchos piensan, bueno, pero es que a veces tú eres fuerte, pero no es de mí, es de Dios. Entonces todo el tiempo uno es débil, y esto demuestra que Pablo, por ejemplo, tenía una pobreza de corazón. Una pobreza de corazón. Reconoce su debilidad, reconoce que nada puede aportar y que todo viene de él, y reconoce esto y se alegra. ¿Por qué? Porque sabe que esto lo va a mantener con los pies en la tierra, para no gloriarse de él, sino del Señor, quien da la gracia necesaria para atravesar toda dificultad. Porque Pablo sabe bien que no tenemos
un enemigo débil. Él conocía al enemigo, sabe que es demasiado poderoso, sabe que es astuto para nosotros y sabe que por eso debemos nosotros depender, no solo decirlo, sino en acción de Cristo. No solo reconozco que necesito depender de Dios, sino que realmente lo hago en acción. Es demostrado. Y esto se hace a través de una oración que es humilde, de una oración que muestra tu impotencia, o sea, que reconoce su debilidad. Muestra su impotencia y muestra la dependencia. Señor, reconozco mi debilidad y necesito de ti. Necesito de ti. Entonces, cuando un cristiano ora, está reconociendo delante de Dios que él no puede con cualquier situación que se presente y reconoce que plenamente confía en que Dios sí puede. Él es el único que lo puede. Y aunque tú creas que sí lo vas a poder, pero no es por ti, es por Él. Y aquí hay que reconocerlo. No confío en mí, Señor, pero confío en ti. Impotencia y dependencia. Muestro mi impotencia en oración y muestro mi dependencia. Esa es la esencia de la oración cristiana. Y Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar, orar siempre, siempre. Entonces, cada vez que oremos, debemos mostrar esta impotencia y dependencia de Dios. Debemos mostrar impotencia y dependencia que tenemos de Dios. Entonces, cada día necesitamos de Dios porque vemos nuestra fragilidad, porque estamos en una batalla día a día. Es una batalla infernal. No lo olvidemos, los demonios están atacando. Y siempre debemos reconocer de corazón que no podemos en nuestras fuerzas, sino en las de Él, para que así podamos manifestar el fruto del Espíritu en toda situación. De lo contrario, estaremos jactándonos como le pasó a Pedro. Por ejemplo, nosotros debemos tomar decisiones que no debemos tomar con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia corazonada. ¿Cuántas veces al día no hacemos esto? Lo hacemos sin buscar de Dios. Cuando debemos buscar su palabra, debemos buscar su oración para que el Señor nos dé la iluminación y podamos tomar decisiones sabias, para que podamos hacer bien nuestro trabajo con la motivación correcta, para que podamos educar bien a nuestros hijos. Pero todo esto, si nosotros no lo hacemos, obviamente no vamos a hacerlo correctamente. Sin la ayuda de Dios va a salir mal, vamos a hacerlo carnalmente, vamos a hacerlo en nuestras fuerzas. Entonces tenemos que reconocer nuestra impotencia y reconocer que dependemos de Él, que necesitamos mucho del Señor. Tristemente muchos no lo reconocemos ni lo hacemos práctico. Y esto pues obviamente es notorio porque pues nos falta, se ve nuestro fruto, se ve nuestra falta de firmeza. Llevamos una vida de oración raquítica, es muy denotado en nuestra oración raquítica. Somos arrogantes cuando no buscamos en oración. Eso demostramos, arrogancia, porque en el fondo la arrogancia pues prácticamente está diciendo, me jacto de que no necesito del Señor. O sea, oro leve, pero lo demás lo puedo hacer, gracias Señor, no necesito de ti. Es arrogancia. Entonces creemos que podemos enfrentar cualquier situación y no estamos viendo que detrás de estas situaciones hay una batalla infernal. Hay una guerra, hay demonios, está Satanás, son poderosos, muy poderosos. Y es notable que nuestra visión es corta, nuestra perspectiva nuestra fe es corta. Es corta. Por ejemplo, mucha gente ora de esta manera, se levanta, da gracias por el nuevo día. Cuando va a adquirir un alimento, va a comer, a desayunar, a almorzar, cenar, lo que sea, ora y a lo mejor piden alguna oración en algún grupo y ora por eso. Y pues ya en la noche se acuerda y ora para dormir. Y esto, hermanos, esto es orar escasamente. Esto es orar escasamente y demuestra que somos arrogantes cuando estamos orando así. Demuestra nuestra arrogancia, muestra nuestra falta de dependencia a Dios, muestra nuestra falta de madurez, porque no estamos viendo como debemos de ver, que hay una batalla y que necesitamos de Dios, ignoramos nuestra debilidad, ignoramos los peligros que nos acechan, ignoramos lo que está sucediendo. Y es de vital importancia porque no estamos jugando a la guerrita, no es un juego. Estamos en una batalla y una guerra espiritual real. Aunque veas apacible tu vida, hay una guerra diaria. Existe esta guerra, son batallas infernales y debemos buscar en oración el rostro de Dios en todo momento. Orar sin cesar, orar siempre. Cada vez que se pueda, cada vez que se presente algo, debemos orar.
No tenemos que orar audiblemente, o sea, también podemos orar en la mente. Estamos trabajando y estamos orando en la mente. Entonces, ¿existen estas guerras? Claro que sí. Debemos buscar el rostro de Dios en todo momento. Eso es lo que debemos hacer. Es triste ver en las congregaciones que los días de oración que pues todas las iglesias deben tener, tristemente la participación baja del 100%, baja a un 10, 5% a veces. Es muy triste, es muy triste. Y esto pues solo demuestra, ¿qué creen? Falta de entendimiento. Hoy pues sí lo entiendo, bueno, pero no lo entiendes espiritualmente porque tú no te importa y si te importara el Espíritu Santo te lo muestra, te da luz, lo entiendes y dices, guay, hay una guerra, hay una batalla y como iglesia debemos orar y también personalmente, pero no lo estamos entendiendo porque no tenemos importancia de entenderlo. O sea, no nos damos cuenta de esto porque no le ponemos seriedad ni atención. Entonces, ¿cómo quieres que el Señor te lo muestre? Así que estas batallas se van a presentar. La visión del cristiano sobre el cristianismo tiene que ser profunda, no corta, porque la oración del cristianismo es como esa radio que te mantiene en comunicación con el cuartel general. Vas a hablarle al Señor, al trono. ¿Para qué? Para que recibas cobertura, para que recibas protección, para que recibas estrategia, para que recibas consuelo, para que recibas fortaleza. O sea, para pedir todos los recursos en oración para que sean enviadas al campo de la batalla, pidiendo auxilio de corazón. Como dice la palabra, podemos ir confiadamente al trono de la gracia a recibir oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Entonces, si queremos avanzar, debemos buscar la fortaleza de Dios para poder librar estas batallas, pero no solo es la oración. También Pablo nos dice que hay una armadura. En el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estamos en el versículo 10, pasamos al 11 ahorita, estamos hasta el 13, así que ahorita estamos viendo que hay una armadura, pero vemos que hay un orden. Primero, fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, y seguidamente, dice Pablo, vestirnos de toda la armadura de Dios. Hay un orden que no debemos alterar, no debemos pasarlo por alto. Es cabe mencionar que el depender de Dios, dependo de Dios. Dios en la fuerza del Señor, en el poder del Señor, no va a eliminar tu responsabilidad de que tienes que esforzarte para cultivar y practicar todo lo que el Señor enseña para poder enfrentar al enemigo eficazmente. Porque tristemente, dependo del Señor, en mis fuerzas no, que el Señor lo haga. No es así. Muchos creen que Dios lo hará sin que tengamos que esforzarnos de nada. No me esfuerzo en obedecer la palabra de Dios, no me esfuerzo en la santidad, no me esfuerzo en la oración, no me esfuerzo en el conocimiento de Dios, porque el Señor lo va a hacer por mí. No. Muchos creen que la confianza y la dependencia de Dios va a eliminar toda esta responsabilidad que tenemos. Esto es un error tremendo, ¿eh? Y un ejemplo, pues, que mucha gente dice, no, tú ríndete a Él, deja que Él actúe, ponlo en manos de Dios. Pero ponerlos en manos de Dios, ellos no es estar orando y haciendo, ¿no? Sino que para ellos es, déjalo en manos de Dios, ya no lo vuelvas a recordar. Porque si te esfuerzas mucho, hermano, te dicen, ¿no? Pues lo estás haciendo con tus fuerzas. Y me han dicho a veces, yo creo que tú lo estás haciendo con tus fuerzas. Pero, hermanos, tenemos la responsabilidad. Tenemos responsabilidades. No es en nuestra fuerza, pero sí tenemos nosotros la responsabilidad. Ahora, el poder, la gracia de Dios va a fluir y nosotros tenemos la gracia para poder esforzarnos a mortificar el pecado. Por ejemplo, a no pecar. Tenemos la responsabilidad de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Tenemos que conocer de la palabra de Dios. Tenemos que practicarla. Tenemos la gracia suficiente para poder hacerlo. Tenemos la responsabilidad de que podemos huir de las tentaciones porque ya recibimos la gracia. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces, tristemente caen en un error porque ellos creen que pues esta confianza y esta dependencia de Dios pues va a eliminar la responsabilidad que tenemos ante Dios. Pero debemos de entender que no podemos llevar a cabo este camino tan difícil con nuestras propias fuerzas. O sea, sí realmente tenemos que buscar la dependencia de Dios, pero también nuestro esfuerzo. Así que actuar juntas estas dos cosas en la vida cristiana. O sea, hay un complemento. Dependemos de Dios, pero no elimina nuestras responsabilidades. Entre ellas nos dice Pablo, nos dice
vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice, vístanse, vestíos. Nosotros tenemos que hacerlo, vestirnos de toda la armadura de Dios. Y en el versículo 13 dice, tomar toda la armadura de Dios. Tomar, no te la van a dar, no, tomar. Eso nos corresponde como cristianos hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, cada una de las piezas de la armadura es importante. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la próxima semana. Primero Dios, empezaremos a ver todo eso, ¿no? Pero es importante saber que cada una de ellas es importante y debemos ponernos todas. No esta sí, esta no, no, todas, todas. Porque Él dice vestirnos de toda y dice tomar toda la armadura. Entonces Dios nos provee de todo esto. Así que Dios nos da instrucción, Dios nos da protección, Dios nos da poder, Dios nos da armas en abundancia para resistir a estos enemigos. Pero nosotros en complemento debemos entrenar, prepararnos, saber usarlas, saber tomarlas. ¿Entienden? Es un complemento. Entonces no hay pretexto para decir, pues como en el ejército, ¿no? Que a veces van y ¿saben qué? Ya nos quedamos sin protección. Si no envían a alguien nos van a matar. No. Nosotros no podemos decir eso porque nosotros tenemos una fuente inagotable. No podemos quedarnos sin municiones, sin alimentos, sin protección porque hay abundancia de todo. Hay riquezas en todo esto porque es de Dios y Dios es una fuente inagotable de gracia. Así que esta guerra espiritual y física tenemos todas las provisiones para pasarla y son interminables. Son interminables, así que no hay excusas para la guerra. Tenemos una fuente inagotable de provisiones y armamentos. Ahora bien, tenemos que conocer. Ahora, ¿qué falta? Y bueno, ya sé que tengo esta fuente inagotable, que no es en mi fuerza, es en la fuerza del Señor, que sí me tengo que esforzar en yo prepararme y todo esto, pero también tengo que esforzarme y darme la tarea de conocer a este enemigo. ¿Quién es este enemigo? ¿Cómo ataca a este enemigo? Y obviamente tenemos que hacerlo estudiando, en acción, orando y estudiando, no en quietud. Hay que buscarle las escrituras. Entonces, Pablo dice que los enemigos, aquí dice que no son carne y sangre, o sea, que no son seres humanos. Aunque el enemigo usa al ser humano en contra, ¿ok? Pero acá dice que no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos. En el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, dice el versículo 12, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de ese siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos estos grupos de demonios son infinidad de demonios. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son? Acá dice estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para empezar, primero menciona el diablo, que es también llamado Satanás. Y Pablo continúa mencionando a otros principados, gobernadores, potestades, huestes, ¿ok? Vemos que son muchos enemigos, son demonios. El diablo, o sea, Satanás, quien controla a todos estos demonios. Son enemigos. Ellos son nuestros enemigos, no carne y sangre, o sea, no seres humanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice Pablo, estar firmes contra sus acechanzas. Y esta palabra acechanzas tiene la idea de los métodos, o sea, viene de la palabra metodia. Entonces, estrategias para oponerse a todo el conocimiento de Dios, o sea, una estrategia, una metodología, o sea, el mal siempre va a usar sus estrategias, es metódico para hacer para cometer su maldad, o sea, es astuto. Entonces, Satanás tiene planes astutos y suena fuerte, pero si tú no eres cristiano, obviamente tú estás en ese plan. Él tiene un plan para ti. Aunque tú creas que eres libre y creas que eres tú quien está rechazando el evangelio de Cristo y no Satanás te está forzando, y creas que eres tú el que hace lo que le venga en gana, pero en realidad eres un títere. Eres un títere del mal. Él está te usa a ti para sus acechanzas, para cometer sus maldades, para hacer enojar a las personas, para desviar a las personas, y tristemente te va a llevar con él. O sea, vas a morir, vas a ir junto con ellos al infierno. Así que tú podrás decir, bueno, ¿cómo puede ser esto posible? Si son mis decisiones, yo tomo mis propias decisiones, no tomo las decisiones de él, es lo que a mí me agrada.
pues así es, son tus decisiones, son decisiones carnales, son decisiones que ofenden a Dios, y el mal pues de alguna manera te da las herramientas necesarias para que tú sigas en estas posiciones, para que tú sigas ofendiendo a Dios, para que tú de alguna manera te desvíes y desvíes a otros y obviamente seas destruido junto con ellos. Ese es su plan. Ese es su plan y tú estás en él. Entonces, Satanás y sus demonios te han llevado astutamente a la posición donde hoy día te encuentras. Y me dices, espérame. Mira, yo soy famoso. Voy a decir un actor, ¿no? Yo soy famoso. Otra vez me diga otro, espera. ¿Qué te pasa? Yo soy el gobernador. Y otro tal vez me diga, mira, yo soy el presidente de la república. Y tal vez vayamos un poquito más abajo y diga, bueno, mira, yo tengo un buen trabajo y mi familia está bien, está estable, todos mis hijos tienen sus títulos, están casados, no son divorciados. Bueno, una familia estable. Llevo mi vida tranquila, sin problemas, no me meto con nadie, soy generoso, soy caritativo y creo en Dios. Creo en Dios, pero no hay un fruto en ellos. En ninguno de estos casos hay un fruto. Y todo esto que según tú has logrado se ha provisto sin Dios en tu vida. Dios no estaba en tu vida. Entonces, si no está Dios en tu vida, tú no pudiste haber nacido en espíritu, o sea, no fuiste regenerado. Entonces, ¿quién dirigió tu vida a esta posición en la que te encuentras? El mal. ¿Lo permitió Dios? Sí, pero el mal lo dirigió. ¿Quién endureció tu corazón para que no vayas a Dios? El mal. El mal. ¿Quién te dio las provisiones necesarias para lograr todo esto que dices que has logrado por ti mismo? El mal. ¿Sabes para qué lo hizo? Para que tú puedas decir, todo lo puedo yo. Mira, yo lo hice, no necesito de Dios. No necesito depender de Dios. Y para que no digas, bueno, yo soy débil y necesito de Cristo para salvación y para todo. Entonces, para que tú puedas de alguna manera creer que estás bien delante de Dios, te ha permitido el mal que tú digas, hay un Dios y hagas algunas cosas, pero eso no te salva. Eso no te salva. El evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación y hay que escucharlo porque por el oír la palabra viene la fe, viene el convencimiento del Espíritu Santo y viene un quebrantamiento verdadero y viene un arrepentimiento en fe y es cuando el Señor hace la obra en ti y hay una regeneración. Entonces, si esto no pasó en ti, es porque estamos viendo que no hay fruto. Cuando mueras, ¿qué va a pasar? Vas a ir al infierno a sufrir junto con el diablo y sus demonios. Lamentablemente habrás trabajado también para que tu familia, que mal dirigiste, se vaya también al infierno y no al cielo. ¿Por qué? Porque Satanás no vino a darte vida. Dice claramente que Satanás vino a robar, vino a matar, vino a destruir. En cambio el Señor dice, no, yo vine a darte vida eterna, vine a darte vida en abundancia. Está en Juan 10:10. Entonces el mal tiene sus acechanzas para hacernos caer, para dividirnos, para que no seamos hacedores, solo seamos oidores, para que se blasfeme el camino de la verdad por nuestra culpa. Satanás fue, recuerden, un ángel de luz que se llenó de soberbia, o sea, no a la manera de Dios, sino a mi manera. Y esto debe de serte familiar. Este se llenó tanto de orgullo, se rebela contra Dios y obviamente es lanzado. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6, Pablo habla de los requisitos que debe tener un pastor y dice lo siguiente, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces el diablo se envaneció y nosotros nos envanecemos. Quiere decir que nos llenamos de orgullo y nos rebelamos contra Dios. Y por eso decimos que perteneces a Él cuando no eres de Cristo. Yo pertenecía a Él, de su bando. Gracias a Dios que me rescató y me pasó a su bando el Señor Jesucristo. Pero estaba yo con orgullo, estaba yo con soberbia, me rebelé contra Dios. Aquí Satanás se rebela contra Dios y arrastra huestes, ángeles, gobernadores, todos estos y los convierte y se los lleva convertidos a demonios. Les hemos dicho que los ángeles son muy poderosos. Si vamos a 2 Reyes capítulo 19 versículo 35, allá un ángel mató a 185,000 asirios en una sola noche. En una sola noche, no 24 horas, en una sola noche. 185,000 asirios, guerreros. Un ángel. No vas a poder con un ángel.
No vas a poder. Ahora, esto no los hace omnipotentes, no, tienen poder, Dios les ha dado poder. Por ejemplo, Satanás no es omnipresente, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, pero tienes que entender que él tiene un reinado acá, de estas huestes, de estos gobernadores, de estos principados, y obviamente los tiene regados por todo el mundo. Los tiene en las regiones celestes. Quiere decir que nuestra atmósfera donde vivimos está plagado de estos demonios. Y todo aquel que no es verdadero cristiano está a merced de esos demonios. ¡Oh, yo no! Estás a merced de ellos. Los demonios son muy poderosos y son muy astutos. Y tú crees que no, pero estás siendo manipulado por ellos. Y son los enemigos ellos, no los que no son de Cristo. Ellos son los enemigos. Ellos son nuestros oponentes de los cristianos. Y esto demuestra que nuestra lucha es contra ellos, no contra seres humanos. Aunque el ser humano te venga a hacer algo, es contra ellos, no contra él. Aunque el ser humano sea usado, es contra ellos. Ellos son los verdaderos enemigos invisibles. No es tu jefe, no es tu jefa, no es tu compañero de trabajo que te hace la vida de cuadritos, no es tu compañero de escuela que te hace la vida de cuadritos, no es tu esposo que a veces te sulfura, no es tu esposa que a veces te saca de quicio, no es tu padre o tu madre que te exasperan a veces, no. Son los demonios. De los demonios nos atacan y nos molestan usando a los que no son de Cristo, y a veces hasta los que se alejan del Señor, que son de Cristo, también los llega a usar. Obviamente no estamos diciendo que se metan ellos, porque no puede meterse entre un cristiano. Un cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él. Entonces usan a las personas para ellos, pero esto también no quita la culpa de que la persona se deje usar. Él peca y va a tener obviamente su consecuencia. ¿Okay? No se puede justificar. Pero los cristianos debemos ver muy bien y entender muy bien que no son los seres humanos nuestros enemigos, sino las huestes, los malignos, los gobernadores, los principados de maldad. Son esos nuestros enemigos, y con ellos son nuestras batallas. Hay una batalla entre el bien y el mal, hay una batalla entre la luz y la oscuridad. Entonces todo esto es ¿para qué? Para que a las personas que usan, ¿para qué? Para que nos aleje de Dios, para que andemos mal, molestos, para que tengamos rencores, para que haya falta de perdón, para dar un mal testimonio ante los demás, para que las familias pues no tengan armonía y sea un caos en ellos y afecten la iglesia, afecten obviamente la sociedad. Entonces en esos terrenos es donde nosotros necesitamos, es nuestro campo de batalla, y allí es donde debemos ganar las batallas. Pero obviamente tenemos que aprender a depender del Señor. Su fuerza, su poder, la armadura, la oración. Porque no son batallas con hombres, son batallas con demonios. Pero mucha gente los pinta de otra manera, como monstruos físicos. No, estos demonios actúan invisiblemente. Ellos son como ángel de luz, van a usar a las gentes, se van a meter en algunas gentes, sí es cierto. Son expertos en disfrazarse, son expertos en engañar a través de las personas, endurecen los corazones para que vivan una vida que de alguna manera vaya opuesta al sistema de Dios, y obviamente te jalen a ti para que tú también vivas esa vida opuesta al sistema de Dios, y obviamente te vayan alejando de Dios. Eso pasa. Obviamente lo que Él quiere es que las personas se alejen de Dios, y los que no son, pues obviamente los está llevando para que sufran la eternidad con Él. Pero a los cristianos los atacan. A los cristianos los atacan con todo. Los quieren seducir para que pequen. Sobre todo que busquen ellos satisfacción fuera de Dios. Fuera de Dios. Así como vimos en el desierto como Satanás viene y tienta al Señor Jesucristo, así nos tienta a nosotros cada día. ¿Para qué? Para que seamos ineficaces, para que tengamos una conciencia culpable, para robarnos el gozo de nuestra salvación, para que seamos una mala recomendación de nuestra fe. Por eso Pablo dice que debemos fortalecernos en Dios y ponernos toda la armadura que nos ha provisto. Ahora, no creamos los cristianos que podemos sin la armadura, sin la oración, sin fortalecernos en el Señor. Porque solo en el Señor podemos, solo con la armadura del Señor podemos, solo con la oración del Señor podemos. Porque ellos son muy poderosos, son astutos, tienen miles de años de experiencia tentando a los seres humanos. Que esto que quede bien claro. Entonces no te creas más listo que ellos, porque son seres que odian a Dios y que te odian porque tú eres parte del pueblo de Dios con un odio total y absoluto.
porque es su naturaleza. Ellos no pueden, no hay compasión en ellos, no hay bondad en ellos, ni siquiera para los mismos de ellos, con los que trabajan para él, ni siquiera para ellos hay bondad ni compasión, solo odio y maldad. Y algo que pues tenemos que entender, que a Dios no le agrada cuando nosotros los cristianos, que son sus hijos, gozamos de lo que el mundo se goza, de las cosas del mundo, vivimos una vida que no es agradable a Dios. Él se molesta. Ahora, Satanás se molesta cuando los hijos de Dios se gozan en vivir una vida con el sistema divino, la mente de Cristo, el sistema de Cristo. Entonces, obviamente cuando vivimos lo que Dios manda y Dios quiere, se molesta, y por eso él busca la manera de tender trampas, miente, ofrece lo que no puede dar, disfraza. Y viste, cuando vas a pescar, al anzuelo le ponen la carnada, ¿no? La disfraza con algo atractivo para que los peces caigan. Obviamente lo tiras, no ven el anzuelo, se engancha el pez, y lo mismo pasa con nosotros. Se engancha y viene la perdición para la vida, o la desviación, la cual nos aleja de Dios a los cristianos. Entonces, no podemos como cristianos contra ellos, solo por la gracia de Dios podemos. Y es por esa gracia que podemos resistir a Satanás y a sus demonios. Pero Pablo nos dice que también debemos avanzar durante la batalla. Por eso dice, para resistir en el día malo, y habiendo acabado de estar firmes. O sea, tenemos que resistir, tenemos que permanecer firmes, dice Pablo. Y obviamente esto va a ser si nosotros nos fortalecemos en Dios y si nosotros nos ponemos la armadura. Pero en ese día malo, cuando estemos siendo atacados, día malo se supone que es intenso, ¿no? Algo así fuerte. Aunque muchos creen que solo se ven esos días malos cuando vienen muchas cosas a nuestra vida. Por ejemplo, me está lloviendo diario, muchas cosas me están pasando, no me deja de ir mal en esto, en lo otro. Si no es una cosa, es la otra. Entonces, esos sí son ataques del mal para desviarnos de confiar y depender de Dios. Pero el mal no solo ataca de esa manera, lo que hay que conocer las estrategias, ¿no? El mal es astuto y ataca cosas que según no son malas y que no es malo tenerlas. Como pasó con el Señor Jesucristo, que tenía hambre, y vino el diablo y le dijo, convierte esas piedras en pan, no sigas con hambre, te vas a morir del hambre. O sea, no es algo malo, no se oye mal, es algo bueno. Comer, tiene 40 días que no come, pero esa no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios, y el Señor Jesucristo dependía de Dios humanamente, o sea, dependía de Dios Padre humanamente. Entonces no dependía de su propia fuerza ni de su poder. Otro ejemplo lo vemos en Job. Job batalló siempre con Satanás, pero llegó el día malo en que Dios permitió que muera su familia, que le quiten todo, que le venga una enfermedad, o sea, todo. Esos son días malos. Pero Pablo dice que debemos nosotros estar preparados para los días malos. Ese es el enfoque. O sea, días malos pueden ser que vengan cosas feas o vengan tentaciones que no se ven malas, hay que tener cuidado. Entonces tenemos que estar preparados para las tentaciones, tenemos que estar preparados para las adversidades en el poder del Señor. Dice acá Pablo, firmes, resistiendo, para terminar después de esto, firmes. No perdiendo, firmes. Porque en ese día malo puede venir un ataque de enfermedad, puede venir un problema legal, puede venir una tentación a adulterar, una tentación a fornicar, una tentación a robar dinero, a hacer fraude, evadir impuestos, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos los cristianos estar firmes para resistir en el poder del Señor y terminar firmes y victoriosos después de todas estas situaciones. Así, ¿por qué lo digo? Porque dijimos que somos soldados, estamos en una guerra. Y un soldado no en medio de la guerra se va a poner sus ropas y sus armas en medio de plena batalla donde se estén disparando. No lo va a hacer así. Un soldado pues obviamente está listo y preparado desde mucho antes para que no lo tomen por sorpresa. Entonces es lo que quiere el Señor, que estemos preparados. No sabemos cuándo vendrá la tentación, no sabemos cuándo vendrá la adversidad, no sabemos cuándo vendrá el ataque. Entonces hay que estar listos, fortalecidos en el Señor, firmes con la armadura, listos para resistir y terminar firmes. Por eso debemos velar, debemos orar, porque no sabemos cuándo vendrán los ataques, pero podemos estar alertas. Podemos vivir en confianza porque el Señor está en el trono. El Señor sigue siendo Dios, es el soberano Dios, y Él ha dicho que nos va a fortalecer y lo va a hacer. Él nos ha dicho que Él es la fuente inagotable y lo cumple.
Él no le importa la situación que venga, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que fortalecernos en Él, tenemos que ponernos la armadura, tenemos que confiar en Él. No importa si sean batallas muy grandes, Él provee para todo, es infinitamente inagotable y poderoso. Si recuerdas bien, las murallas de Jericó cayeron con un grito, porque Él lo proveyó. Los gigantes cayeron. De hecho, David venció a Goliat. Cristo fue levantado de los muertos. Entonces, oye, ¿cómo no vas a confiar en el Señor? No claudiquemos, esforcémonos y seamos valientes como Josué, porque el Señor estará con nosotros y por nosotros, pase lo que pase, se presente lo que se presente. Ahora, para los que no están en Cristo, esas personas que no se han convertido a Cristo, deben saber que Satanás los tiene esclavizados. Y deben saber que es su padre, aunque digan que no lo es. Lo es su Señor, lamentablemente así es. Y van a compartir la misma suerte que Él en el infierno por los siglos de los siglos, a menos que se arrepientan, a menos que rindan su vida al Señor Jesucristo, para que el Señor les perdone sus pecados y pasen al bando del reino del Señor Jesucristo. Eso que estoy diciendo no es algo que sea una mentira. Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, cuando te arrepientes. Entonces es una verdad de Dios. Así que hasta que te arrepientas de tus pecados, vengas en arrepentimiento y fe al señorío de Jesucristo, rindas tu vida a su señorío, vas a ser perdonado, vas a ser regenerado. Pero mientras tanto, mientras no lo hagas, eres de Satanás. Él es tu Señor hasta que te arrepientas en fe. Entonces medítalo bien. No te lo digo con el afán de molestar, sino mostrándote la condición y que estás a tiempo, porque una vez que mueras ya no hay oportunidad. Estás a tiempo, medítalo bien. Viene un juicio inmediato cuando uno muere. No hay el que puedan orar para que te salven. Es infierno, lo dice la Biblia. Entonces, ojalá que el Espíritu Santo, oramos siempre para que las personas que escuchen, el Señor abra su entendimiento y comprendan lo que está pasando en sus vidas. Y que al no tener a Cristo están condenados, y al tener a Cristo necesitamos nosotros, pues de alguna manera, caminar en santidad. En este caso, ahorita necesitamos esforzarnos para tomar esa armadura, para estar en la fortaleza del Señor, en el poder del Señor y tomar esa armadura. Que Dios obre en sus vidas, que Dios obre poderosamente y que Dios les bendiga grandemente.